que mi amor sea decirte sí hasta el final. Compartimos el Evangelio de hoy en Marcos, en el capítulo 8, del verso 22 al verso 26. Jesús cura a un ciego en Betsaida. Así dice la palabra. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente la mano sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús le mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos la reflexión diciendo que verdaderamente ahora ya Jesús en la barca está en Betsaida, la otra orilla, como veníamos anunciando cuando sale de la región de Dalmanuta. Está en la otra orilla, es decir, está en el lado opuesto donde se plantean las perspectivas ideológicas de los fariseos, que están claramente enfrentados con Jesús. Se les han sumado los herodianos, como vimos ayer también advirtiendo Jesús a los discípulos, que tienen más una relación de tipo política institucional con Herodes, disfrazada de religiosidad, solo con el único motivo de tener cierto modo de sujeción del pueblo y ejercer poder sobre él, ¿no? Jesús sigue estando en su búsqueda de llegar más allá con la buena noticia, sabe que es para toda la humanidad. Esto es lo que Marcos está mostrando en la misionalidad de Jesús, y se encuentra nuevamente en Betsaida, tierra pagana. Recordamos que ya intentó llegar a esta tierra y la barca, por la tormenta generada dentro de la misma barca, según la perspectiva de Camacho, no pudo llegar a Betsaida y apareció en otro territorio, ¿no? Decía que era el espíritu que asistía a los apóstoles, estos fanáticos seguidores de la causa mesiánica, no en clave de Jesús, sino bastante infectados por el ambiente que se vivía en torno a la opresión de Roma. Bien, ya se encuentra allí y aparece un ciego. Dice así: cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. El ciego de la curación, el texto de la curación del ciego, lo tenemos que leer en paralelo, como ya hemos dicho en estos días, con la curación del sordo, que está en 7:32, lo hemos compartido días pasados. Unos versículos antes Jesús se ha referido a los discípulos como ciegos y sordos, en el mismo capítulo 8 del Evangelio que hoy estamos compartiendo. 4 versículos antes: ustedes están ciegos y sordos, ¿no? Les dice esto en torno al tema de la falta de panes, que se estaban preocupados, y la sobreabundancia en las 2 multiplicaciones ante las multitudes, para 5.000 y para 4.000. Jesús les dice allí: teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Decíamos, esta expresión tiene referencia al Antiguo Testamento. Cuando los profetas hablaban en términos de ceguera y sordera, la referencia era clara a la resistencia a la perspectiva mesiánica con la que siempre el profeta abría al pueblo a la esperanza de un tiempo nuevo. La sordera y la ceguera, modo de resistencia. Jesús está diciendo: ustedes están resistiendo al mensaje. Se lo dice a los discípulos. Y la curación de estos 2 personajes hay que entenderla a razón también de que eso mismo es mensaje para los discípulos, para los 12. Porque la resistencia en el Antiguo Testamento es del pueblo, y para Marcos el pueblo lo constituye, el nuevo pueblo, los 12 a los que Jesús ha elegido. Ceguera y sordera son signos de negación,
de rebeldía al plan de Dios. La ceguera en particular es figura de opresión. Así aparece en Isaías 35:5. Y referida al pueblo es cuando éste se muestra duro de cabeza, dice Jeremías, duro de cerviz, Jeremías 5:21. O también cuando parece desobediente, es decir, cuando se rebela, cuando no quiere entrar por los caminos de Dios, 5:23. Ezequiel más lo refiere al tema de la injusticia, ¿no? Es decir, la injusticia pone ciego al que no sabe aceptarla o enfrentarla o superarla. El ciego, lo mismo que el sordo tartamudo. Recordemos que aquel sordo en la traducción exacta no es mudo, sino tartamudo, es decir, habla sin comprender. Como lo hacen los discípulos cuando salen en la primera misión, que como hemos dicho, allá cuando van sin nada, dicen ellos que hicieron un montón de cosas. Marcos da a entender, vaya a saber qué hicieron y de qué hablaron. Seguramente que el mensaje de Jesús no, porque están bastante lejos, lo muestra Marcos, ¿no? A esto muchas veces. Los discípulos es una distancia del corazón todavía la que mantienen con Jesús, a quien acompañan, pero no comprenden qué es lo que hace. Lo repite una y otra vez el Evangelio. Los discípulos están ahí representados en la tierra pagana porque justamente ese lugar, ese ámbito, ese territorio donde ellos no saben qué hacer. Claro, es como sapo de otro pozo, como decimos, ¿no? Se sienten como un lugar donde no tienen nada para decir porque para ellos la perspectiva del Israel glorioso y restaurado es un Israel triunfalista. Y eso supone casi un desprecio por paganos, por tierra de impuros. Por lo tanto, tienen ceguera sobre esa perspectiva, sobre esa mirada que Jesús tiene de ir a todos. Jesús necesita curarlos de esto. Los aparta, los lleva aparte de que al sordo, pero también a ellos, los saca de Israel. Y al ciego lo saca aparte también. Lo corre a un lugar donde no está el poder que ejerce sobre también los discípulos la perspectiva nacionalista con la que están siendo atravesados. Al igual que en 7:32, lo llevan de la mano, es decir, no pueden ir por sí mismos. Hay un momento determinado en la vida que uno, si no lo lleva a alguien de la mano, no va a ningún lado. Sobre todo cuando estamos muy débiles, muy frágiles, muy dependientes, necesitamos que nos lleven. Esto lo hemos dicho ya, este llevar de la mano es anónimo, no dice quiénes son. Este anónimo que asiste es el mismo anónimo que asiste los ángeles, que asisten a Jesús en el desierto, como parece remarcado en Marcos 1:32. El ciego no puede por sí mismo, necesita la ayuda. El ciego, llevado de la mano, lo condujo afuera del pueblo. Esto decíamos recién. Y hay que leer acá, el afuera es fuera del ámbito donde la perspectiva está muy sesgada. Es decir, como cuando uno dice, ¿no? Quiero ver este cuadro. Dicen que es muy lindo, pero necesito tomar distancia. Como pasa en las vacaciones, para los que están de vacaciones. Para ver el año que transité, necesito tomar distancia. Fue tanto, es decir, tanto es el ajetreo, el movimiento en el que estamos, que a veces perdemos perspectivas. Jesús lo que está buscando es sacarlos aparte de los discípulos, llevarlos aparte del ciego para que tenga una perspectiva distinta de la que se ofrece en el pueblo o en el poblado. Jeremías 32:8 dice, lo tomé yo de la mano para sacarlo fuera de Egipto. Es decir, lo saca de las estructuras de esclavitud. ¿Quién lo tomó de la mano? Él. Entonces, aquí también hay que leer el texto en torno a Jeremías 32:8. Lo tomé yo de la mano y lo saqué afuera. Es una salida de liberación. Los apóstoles, el nuevo Israel, formado por Jesús, representados en el ciego y el sordo, son los que necesitan de este éxodo. Está la figura del ciego y el sordo representándolo a ellos. Yo lo tomé de la mano.
y los saqué de las esclavitudes. ¿De qué están siendo esclavizados los discípulos? Están esclavos de las perspectivas sesgadas ideológicas que rodean a todo Israel y de las cuales ellos son parte. Son los que necesitan de este éxodo para poder llevar adelante el mensaje universal de Jesús, que es también para los paganos. Por eso ocurre en tierra pagana. Afuera del pueblo, porque en ese ámbito es donde los discípulos respiran como otro aire, como fuera de la Jerusalén que está siendo afectada por perspectivas que no son sino mesiánicas triunfalistas, que no es la que plantea Jesús, que vamos a ver en estas horas cuando converse con los discípulos en Cesarea de Filipo. Más allá de Israel es la perspectiva de Jesús, y por eso tiene que ser fuera de Israel donde ocurra esto. Jesús los quiere liberar a los discípulos de los influjos de la aldea. Dice, lo sacó, el texto original lo sacó de la aldea de allí, de Betsaida, pero a los discípulos de la aldea también de la perspectiva chiquita que tenían cuando estaban ellos atrapados por estas perspectivas mínimas al planteo de Jesús y de poco horizonte. Todos necesitamos también a veces la distancia, el tomar perspectiva, el mirar desde otro lugar, el saber mirar las cosas con otro ángulo, el no repetirnos en lo mismo. Para eso necesitamos cambiar el chip, como decimos, ¿no? Por eso, a eso nos vamos a referir hoy en la catequesis con tu participación. ¿Qué chip tenés que cambiar para mirar las cosas de otro lugar? Y cuando lo hiciste, ¿qué generó en vos? ¿Saben qué? Eso vamos a preguntar, Adri, a los que van en la ruta. Por supuesto que... Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Frenan al costadito. Exacto. Sabemos que hay muchos que van en la ruta y a ellos particularmente les vamos a dar lugar para que nos cuenten, primero en qué ruta van y nos cuenten cómo Radio María se escucha en la ruta y qué mensaje nos pueden dar, que puede ser por audio, puede ser también por texto. Pásenle el teléfono al que va al lado, díganle que busque ahí en el 3518-171-593 y nos cuenten cómo va ese cambio de perspectiva. ¿Lo tuviste o lo tenés que hacer? Si lo tuviste, contanos cómo fue, y si lo tenés que hacer, contanos por qué. ¿Te parece, Adri? Me parece muy bien. Invitamos entonces 3518-171-593, quienes están en YouTube, en el chat también pueden compartir. Tenemos varios mensajitos, amigos que están compartiendo en YouTube. Norma, desde San Juan, un abrazo grande, Norma, para vos. Franco dice, déjame ver con tus ojos, Jesús, tu mirada es totalmente clara. Si miro con tu mirada, puedo ser más misericordioso, más servicial y más pacífico. Es la oración de Franco. Gonzalo dice, le pido al Señor que me libere de la ceguera de juzgar a mi hermano, que lo pueda mirar con amor, que me saque de la división, nos dice Gonzalo. Qué bueno, cambiar el chips. Así es. ¿De ruta qué tenemos? ¿Alguno de ruta ahí? No, el YouTube seguro que no, pues están viendo ahí. Están los mensajes, no sé si se han detenido a escribir. A ver. Desde Necochea, dice dice? Radio María es un respiro fresco en este mundo. Por acá hay una consulta sobre el Evangelio de hoy. A ver si tengo el nombre. Bueno, dice, ¿por qué 2 veces repite Jesús lo mismo con el ciego? Claro, si ve, porque dice, ¿ves algo? Dice, veo como árboles, hombres que son como árboles que caminan. Y después Jesús vuelve a intervenir y dice, ¿ahora cómo ves? Lo vamos a explicar. Ahora vamos a explicar porque tiene una referencia al Evangelio que viene y en sí mismo también puede explicarse. Bien. Elis también tiene otra pregunta. Dice, ¿por qué Dios eligió en un principio a sus 12 apóstoles que se resistieron a su misión y además Judas, con la traición de Judas? Sí, en realidad el tema de la traición de Judas es interesante, es decírnoslo, que nosotros también obramos a veces como él, que le damos la espalda, lo traicionamos en los vínculos que establecemos con él, y Judas tiene también esa representación de una parte nuestra que además de resistir, como en el caso de los 12,
puede también dar la espalda y contradecir lo que hemos acordado en el vínculo de alianza con Jesús, ¿no? Es decir, de alguna forma los apóstoles nos representan la humanidad. La resistencia al mensaje de Jesús no es de los 12, ahora lo vamos a ver, es de todos, también de los paganos. Estos que son como árboles que caminan, tiene que ver con eso, que ahí está diciendo el ciego, posiblemente también proyectando la imagen de sí mismo o de con los que ellos comparten el camino, ¿no? ¿Algo más, Adri? Sí, tenemos otro compartir en el día de hoy. Dice: cambiado la mirada que Dios tenía sobre mí, ya que no podía entender que perdonar mi enojo para con Él lo hacía desde mi mirada, pero aún debo seguir cambiando varios chips, pero lo que me llena de alegría y seguridad es que me encuentro en el camino. Muéstrame, Jesús, lo que debo cambiar para seguir siempre a tu lado. Es el mensaje de Azucena. Azucena es clave para tener otra mirada, el camino. El camino nos trae perspectivas que no las tenemos mientras nos movemos siempre en el mismo círculo, ¿no? El camino ofrece otras posibilidades. Pensaba en esto de tomar perspectiva cuando converso con los jóvenes que aquí no trabajarían nunca en un bar. Y uno dice, ¿por qué trabaja en un bar? Trabaja cosechando uva no sé, en algún lugar del mundo, o es capaz de estar trabajando, como pasó con uno muy cercano a mí, en los residuos de un supermercado en Australia. Acá no lo haría. Que no es el hacer o no el hacer, es las perspectivas con las que muchas veces vuelven, por tener la visión de otros mundos, de otras realidades. Es muy, muy, muy saludable esto. Así que mi cercanía a los jóvenes que andan trotando por el mundo buscando otras perspectivas, ¿no? Otras miradas. Al igual que con el sordo, Jesús va mucho más allá de lo que le pidieron. El sordo, ¿se acuerdan? Ahí le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Aquí dice, el texto dice: cuando llegaron a Betsaida le trajeron a un ciego y le lograron que lo tocara. Jesús va más allá de tocarlo o de ponerle la mano. Tiene un gesto que llama la atención. Le pone saliva. Le pone saliva. Es tremendo. Le pone saliva. Aquí, como en el caso del sordomudo, la saliva representa en la antigüedad y en el contexto de Israel fuerza vital. Fuerza vital. Se era considerada la saliva así, una fuerza vital, como un aliento condensado, lo cual es para indicar el Espíritu de Jesús. Es decir, al ponerle saliva, que es un aliento condensado, lo que hace Jesús es darle su espíritu. Es mucho más que un gesto taumatúrgico, es darle el espíritu. Al aplicarle las manos, le da energía y vida, las dos cosas. Lo que está en juego es la salud integral del ciego, como en el caso del sordo. Porque recordemos que ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, mujeres con flujo, como en el caso de la hemorroísa, están apartados, son impuros, están apartados de la sociedad. En el caso del mundo pagano, excluido. En el caso de los judíos, excluidos por, como pasa en el mundo social, la sociedad de hoy, digamos, ¿no? Excluidos porque no sirven, digamos, ¿no? Están fuera del circuito, son un estorbo. Jesús los incorpora. Y esta es la invitación que nos hace también a nosotros en relación con ellos. Es como incluirlos. Es decir, cuando le da su espíritu y le da energía y vida, lo está incluyendo. Lo está incluyendo en la vida social de su tiempo. Al aplicarle las manos es señal de energía vital. El espíritu que comunica Jesús es para también discernir lo que Dios quiere que veamos entre lo bueno y lo malo. Discernimiento. Y la fuerza de vida hace posible que se pueda actuar lo que vemos. Es decir, esto es interesante para nosotros todos, ciegos, sordos, mudos o tartamudos.
Necesitamos esta intervención de la vida del Espíritu en nosotros y la saludable imposición de la mano sobre nuestro ser, y es muy saludable cuando ocurre en la comunidad, carismáticamente hablando, porque necesitamos ver claro, eso lo da el Espíritu, discernir claro, y la fuerza para llevar adelante lo que vemos. La fuerza vital la da este gesto de la imposición de las manos. Después, acá está la respuesta a la pregunta, ¿no?, que hacían recién. ¿Por qué pregunta dos veces o interviene dos veces? ¿Ves algo? Como si el proceso de recuperación de la visión interior no fuera mágico. De hecho, no lo es. Acá es interesante porque tiene que ver también con nuestros procesos de conversión. Vamos, como diría Ignacio de Loyola, rectificando en el camino. No es lo mismo, y en eso vamos creciendo en la capacidad de ver, de discernir lo que Dios nos pide, y en actuar por la fuerza del Espíritu lo que Dios nos pide. Necesitamos visión, claridad y fuerza del Espíritu para hacer lo que Dios nos pide. Solamente por ese motivo lo podemos hacer. Es decir, hay que ver ves algo como un proceso de conversión. ¿De conversión a qué? A la plenitud a la que Jesús llama, reincorporándonos a lo más vital de nuestra existencia. Ve, pero no percibe con claridad. Es decir, vamos como poniendo, como decimos, ¿no?, poniendo calibre en la mira. Ve, pero no percibe con claridad. En Marcos 4:12 también se dice allí, y hay que siempre volver a ese texto después de la parábola del sembrador, ahí Jesús dice, por más que vean, no van a percibir. Y esto está interesante porque ve algo, pero no percibe el fondo de la cuestión. Y decía yo antes a la pregunta de Adriana, por este oyente, que por qué intervino dos veces, mañana en el Evangelio lo vamos a ver. Jesús también con los discípulos interviene dos veces. Cuando dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Primera visión. Se aproximan. La gente son ellos, aclaro, ¿no? Algunos dicen que es Juan el Bautista, otro uno de los profetas, algunos, pero están ahí dando vuelta, no entienden con quién están yendo y viniendo en la barca de Simón. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Segunda pregunta de Jesús. Y ahí Pedro, que ya ahora percibe por el Espíritu, después vuelve sobre sí y va a decir, jamás ocurrirá este tipo de mesianismo entre nosotros, de la cruz. Veo como hombres, como si fueran árboles que caminan, dice cuando el que ve algo. En Marcos 7, 9, 13, Jesús, al hablar de la doctrina de los fariseos, la identifica como una tradición humana. Es decir, una tradición humana. Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumplan sus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguno puede decir a su padre o a su madre, lo que podéis esperar de mí es consagrado, yo lo he reservado para el templo. Es decir, esta perspectiva, cuando dice árboles que caminan, son gente hecha a una tradición que nos le hace ser plenos. Eso está diciendo el Evangelio. Ustedes ya no dejan que esa persona sea ayudada por sus padres, su madre, bueno, todo esto que sigue, ¿no? Pero eso es como un aferrarse a una tradición que no humaniza. Porque así está dicho y así tiene que ser, y además con la ventaja que me supone para mí que así sea, digamos, ¿no? La usan a favor, usar la tradición y lo religioso a favor de los propios intereses. Por otra parte, estos que son como árboles que se muestran como seres vivos que ni oyen ni ven, está también aludida a las otras tradiciones humanas que también están en el mundo pagano, no solamente en el mundo hebreo. Por lo tanto, aquí hay que entender la mirada que tiene Marcos cuando se refiere a la no plenitud que ofrece lo leguleyo de las ideologías que rodean a Israel, ¿no?
son como gente, son como árboles que caminan, ni oyen ni ven, ni oyen ni ven. O sea, un árbol que camina se parece mucho a un ser vivo humano, entre comillas, podría parecerse, pero en realidad no perciben, no sienten, es decir, están muertos humanamente hablando. Jesús va a eso, a la plenitud de la humanidad. Por eso necesita Él intervenir. En nuestra vida necesita intervenir, como en la vida de los discípulos, como en la vida de los paganos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le pone nuevamente la mano sobre los ojos y el hombre recupera la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Interesante cómo hay un proceso de conversión y de transformación que supone siempre la intervención de Jesús. Uno puede decir, yo ya alcancé la meta, ya está. Ya me puso en marcha Dios. Ya tengo cuerda para rato. Mentira, no es verdad. Todos los días hay que reiniciar la máquina. Hay que volverla a prender. Y se prende bajo la mirada del Señor. El primer gesto que propone Ignacio de Loyola en los ejercicios es ponernos bajo la mirada del Señor. Hay una vista que Dios tiene respecto de nosotros, de nuestros procesos, de nuestra misión y nuestra vocación que nosotros no tenemos. Y hay una intervención directa de Dios, Creador, rehaciendo la vida todos los días, que a nosotros nos hace falta reconocer que así es, que todos los días es un nuevo empezar. ¿Qué tenemos por ahí, Adri? Bueno, tenemos más compartires. Padre, Mónica dice, quisiera que me saque de mi ceguera, así puedo verlo a Jesús todos los días de mi vida. Rosa de Argüello, está por salir a trabajar, dice, hoy tengo que volver a cambiar la perspectiva, abrir mis ojos para volver a encontrar a Jesús. Siento que Él está conmigo, pero el miedo, la angustia, el estar alerta a situaciones que no existen, vuelve a alejarme. Le entrego todo al Señor, pero sigo mirando para el lado equivocado. No encuentro el descanso que existe en sus brazos. Le pido que me vuelva a sus brazos, me cure mi ceguera y mi sordera y volver a sentir la alegría y la certeza de su amor y de su cuidado. Es el compartir de Rosa. Viviana también suplica al Señor que me saques, dice, la ceguera de la pereza y de la comodidad. Esther de Río Cuarto dice, esta palabra me hace pensar, si tuviéramos esa fe del ciego, cuánto de diferente sería mi mirada y la de muchos hacia los semejantes. Querida Radio María, dice Maricel de las hermanas Pastorcitas, están escuchando desde Paysandú, Uruguay, y preguntaba por la canción que poníamos, si me miran tus ojos, esa canción tan bonita. ¿De quién es, Alejandro Filio, tus ojos se llaman. Ahí está. Desde Santiago del Estero nos dice Miriam, hace un ratito llegué de caminar, recé el rosario, está tomando unos matecitos con la compañía de Radio María. Lindo. Bueno. Dice que siempre tenga la mirada de Jesús para ser mejor cada día. Buenísimo, Adri. ¿Cuándo vieron las donaciones? ¿Qué dice Alejandro? Bueno, tenemos hasta este momento 25 Qué bueno. Donaciones por un total de 274.126. Después de la catequesis y ante el momento que compartimos ahora, crecen. Vamos a cerrar la catequesis de hoy con oración, pidiendo ver claro y actuar como Dios nos pide. Ponemos en presencia del Señor, impongo también desde aquí las manos para todas nuestras cegueras, para todas nuestras sorderas, para nuestras incapacidades para ver y escuchar lo que el Señor nos pide. Padre bueno, que en Jesús nos regalaste el don del Espíritu Santo para liberarnos de nuestras esclavitudes. Te pido y te pedimos que entres en el corazón del que más lo necesita en esta mañana, sobre todo el que se siente en oscuridad, el que no ve claro en el camino, el que dice en la mañana temprano para qué seguir, el que se siente deprimido y decaído por su falta de entusiasmo por vivir, que lo da la falta de visión de un mundo nuevo y distinto. Pone tu mano y tu espíritu, Señor, sobre los ojos del corazón de los que nos sentimos con pocas perspectivas de horizontes.
Regalanos el don de la esperanza y fortalecenos en el camino de todos los días hasta alcanzar la meta a la que hoy nos llamás a alcanzar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que tengan todos un muy buen día. Será hasta mañana.